Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Ya está grabando, así que... Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por participar de esta propuesta. Del ciclo de conferencias de posgrado abierto. Es un gusto siempre recibirlos acá en nuestra casa. En primer lugar, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a todos, todas y todes. Es un gusto siempre recibirlos acá en nuestra casa, a partir de una pantalla, pero siempre son de verdad muy bienvenidos y bienvenidas y bienvenides. Así que bueno, un gusto tremendo presentarla acá a Elvia, que es una amiga entrañable, a quien queremos profundamente. Reconocemos en ella no solo su calidad académica, que la van a ver, sino su calidez humana, que es de verdad impresionante. Elvia siempre nos enseña el griego a través de todo lo que ella sabe, pero también a través de una propuesta que de verdad llama siempre poderosamente la atención. Elvia, sos tan bienvenida, tan bienvenida, y es un honor tan grande, sientan un perrito por ahí, es un honor tan grande recibirte, así que bueno, estás acá dentro de este grupo de amigos y de amigas, todos y todas te damos la bienvenida y Carolina te va a presentar. Este es tu momento, Elvia, bueno, todo tuyo. Carolina te presenta y gracias de verdad por esta generosidad tan entrañable que tenés con todos nosotros. Bueno, Elvia, yo te voy a... Sí, ahora la presento a Elvia. Primero que nada, quiero agradecerte tu valiosísima presencia en esta conferencia. Elvia Aide Di Fabio es profesora licenciada y doctora en letras. Dicta cursos de extensión universitaria y de posgrado, conferencias, talleres, paneles y seminarios en el país y fuera de él. Ha publicado 3 libros en autoría, 11 en coautoría y 90 artículos en revistas especializadas y actas del país y del extranjero. Es miembro del Comité Científico Internacional de Publicaciones Especializadas en Argentina y España. Referatista de revistas especializadas en Argentina, Chile y México. Coordina y es profesora responsable de un espacio curricular en el ciclo de licenciatura en literatura para niños y jóvenes desde 2004 en sede central y territorio. Dirige y codirige becarios y tesis de licenciatura, 21 aprobadas hasta la fecha, y de doctorado. También dicta módulos en especializaciones y diplomaturas en universidades públicas y privadas del país y los dictó en España. Forma parte de la planta permanente de la Cátedra Libre Interdisciplinaria Mundo Antiguo, Lenguas, Mitos, Símbolos y Creencias Primitivas de la Universidad Nacional de Cuyo. Desde 2004 labora en el Banco de Consultores de CONICET, en Comisión Asesora en Filología, Lingüística y Literatura, del Comité Asesor de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuyo, por convocatoria de antecedentes desde 2011 y continúa. En el registro de expertos de CONEAU, en el Banco de Evaluadores de la Secretaría de Investigación y Desarrollo de las Universidades Nacionales antes mencionadas, y ha sido evaluadora en 4ª convocatoria de carreras de posgrado de letras, CONEAU 2012, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un gusto para nosotros, Elvia, tenerte en esta conferencia. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. De verdad lo digo, muy agradecida, muy honrada por la convocatoria. He participado como público en buena parte de este ciclo de conferencias y es llamativo el aporte de cada especialista según sus intereses, según su enfoque, que están corroborando en realidad
la laboriosidad, ¿no?, en el estudio del Mediterráneo antiguo. Yo espero que esta charla les sea útil, práctica, no intento dar recetas tampoco, y me gustaría un margen de tiempo para que si alguien tiene una sugerencia, un aporte, es el momento ideal para que aprendamos todos, ¿no? Porque de eso se trata, de socializar los saberes. Así que voy a comenzar, si me ayuda el Power y todo el tema, donde dice acá presentar, donde dice presentar acá para que yo pueda hacer lo mío. ¿Ahora me ven? Ahí Perfecto, estamos. perfecto. Listo. Ahora se ve perfecto. He sufrido. No, no hay ningún problema. Bueno, perdón, disculpen. Miren, yo quiero empezar con este disparador. Esta imagen tan gráfica apareció con una palabra acuñada recientemente, con un neologismo, ecocidio. Me llamó la atención porque es un hibridismo, es híbrido. Está formado de eco, de oikos, ¿verdad?, de casa en griego, y de sidio por el lado del latín. Ahora, se han unido las dos lenguas clásicas, quiero decir, latín y griego, para mostrar lo que es la destrucción, muchas veces intencional e irreversible, del planeta. Si yo enseño la palabra ecocidio y la paladeo como si fuera un buen vino, voy a tener acá la posibilidad de que mis alumnos entiendan todas las que vienen por eco y todas las que vienen de sidio, desde suicidio, homicidio, filicidio, ustedes sigan agregando. Y también me sirve para lo que yo llamo, yo bromeo, yo le digo equívocos etimológicos, para que los chicos, cuando yo hablo de chicos es porque estoy pensando en el aula, el tema de ejo y oikos. Es decir, este eco tiene que ver con resonancia como en ecografía o tiene que ver con oikos de casa. Y hemos enseñado las reglas de transcripción, aún sin enseñar latín y griego, sino si lo hemos dado, ¿verdad?, van a darse cuenta de que viene del oikos. Lo que pasa es que el grupo OI y la ETA me dan E en castellano, y la capa y la JI también me dan C, entonces de ahí, o con sonido fuerte quiero decir. Este año, o mejor dicho, el año pasado, la palabra del año llamativamente no fue una palabra, fueron los emoticones. Consideró la fundación esta del español urgente, del Banco de Bilbao, Vizcaya y Argentina, que han llegado para quedarse. Entonces, todos los años se elige una palabra. Yo me pregunto cuál va a ser la del 2020. Pienso que va a ser pandemia, pero estuve rastreando y una de las palabras preferidas me parece que es cuidados. Cuidados. Fíjense un poquito estas palabras. Por ejemplo, en el 2013 la palabra fue escrache. Se pueden ir analizando, se pueden ir observando la posible raíz etimológica de cada una. En otro año, en el 14, fue la palabra selfie. En el 15 fue la palabra refugiado, refugio. En el 16 fue la palabra populismo. En el 17 fue la palabra aporofobia. O sea, la aversión, fíjense los componentes, ¿no? Alfa privativa, poro y fobia. Es decir, la aversión a los que no tienen riqueza, o sea, a los pobres, a los indigentes. Aporofobia. Hay más aporofóbicos de lo que uno cree realmente. Y después, en el 18, la palabra del año fue microplástico. La palabra del año, y yo me permití también acá poner el tema, claro, precisamente está vinculado con el ecocidio. Se van vinculando. De hecho, la aporofobia se vincula con
si vamos a ir buscando relaciones con los refugiados, por ejemplo, que escapan de sus épocas de tanto dolor. Y se creó también la palabra, o surgió con más fuerza, la palabra pedofrastia, como estrategia para colocar a los niños en un discurso con el fin de conmover a la audiencia. Que eso ya lo hemos visto, hasta se acuerdan con el caso de Sócrates, y que no quería que los niños conmovieran al auditorio cuando estaba peligrando su propia vida. Bien, ¿qué es la etimología? Yo me he permitido tener un poquito de teoría acá y ofrezco realmente el material que tengo al que lo necesite. A mí me gustó esta de Bordelois, de Yvonne, espero que se pronuncie Bordelois, chicos. Dice, una suerte de arqueología de la sabiduría colectiva, sumergida en la lengua. Está muy bien explicado, además, ¿no? Una suerte de arqueología de la sabiduría colectiva sumergida en la lengua. El viaje de rescate etimológico, en efecto, puede compararse a una exploración que se orienta a encontrar joyas escondidas entre ruinas. Está guiado e iluminado por la contemplación de la invencible fuerza del lenguaje, invencible fuerza del lenguaje, atravesando las catástrofes de las civilizaciones destruidas y preservando la memoria de aquellas consonantes seminales que esparcieron las primeras metáforas de la historia humana. Recomiendo la lectura de este artículo. Y ella después dice, es una forma de escucha del lenguaje en sus inicios y su evolución. Es una ciencia interpretativa que exhibe varios modelos metodológicos. No hay uno solo para encarar, en realidad, el estudio metodológico, ¿verdad? Acá la etimología se relaciona con la filología, por supuesto, y también con la historia lingüística en su conjunto. Un grande, Isidoro de Sevilla, sin pelearnos si es más importante el latín que el griego, porque no es la idea. Tengo una amiga que lo dijo muy gráficamente, hay que aprender las dos. Es como si en anatomía aprendiéramos huesos y no músculos, músculos y no huesos. Es decir, necesitamos ambas. Isidoro, en su libro famoso, célebre, Etimologías, dice, la lengua griega es tenida por la más ilustre entre las lenguas de los pueblos. Es, en efecto, más sonora tanto para los latinos como para las otras lenguas. Y después, por supuesto, habla de la Koiné, ¿verdad? En la que está escrita también la Biblia. López, y de paso voy entregando algunos autores al respecto, Carlos Alberto López, en Detrás de las Palabras, es interesante. Por ahí arriesga algunas etimologías que no estoy tan segura de que sean, pero si las dice él hay que creerle, o por lo menos no sé si creerle, pero buscar, ¿cierto?, en otros lugares, a ver si coinciden con lo que se está planteando y con el análisis que él hace. Él dice, el juicioso comportamiento de las palabras, discreto en el texto y musical al oído, hace difícil suponer la presencia de un inmenso mundo interior en cada una de ellas, el que a su vez justifica su existencia en el idioma. Si bien los intuitivos perciben personalidades diferentes, pocos sospechan que debajo de cada capa se guardan intactos fabulosos tesoros históricos que, cuidadosamente rescatados, permiten revelar la esencia del ser humano a través del comportamiento social. Yo a mis alumnos generalmente les pido qué palabra quieren mucho en su vida, qué palabra elegirían como asidero, como guía, y por qué,
y que la busquen. No importa si es latina, griega o a veces incluso una lengua autóctona, ¿verdad? Y después nos sinceramos cuáles son nuestras palabras. En el caso mío, yo la palabra que más me gusta y trato de hacerla carne es armonía, ¿no? Vivir en armonía. La raíz ar, de ajuste, de ensamble, ¿no? Una vida armoniosa supone un ajuste entre la vida intelectual, por supuesto, volitiva, religiosa en mi caso, en fin, se conjugan, ¿verdad? Y bueno, y ellos me van diciendo, primero los dejo hablar a ellos, ¿no? Por supuesto. Bueno, ¿cómo llegamos a la palabra etimología? Es un préstamo del latín pero a su vez, por supuesto, del griego, con este componente étimos, verdadero, real, auténtico, y la palabra logo que todos, la mayoría de nosotros, sabemos que tiene muchísimas acepciones, ¿verdad? Pero tiene esa raíz interesante, lego, que indica recolección, ¿cierto? Cosecha, porque originariamente la etimología perseguía esto, el esclarecimiento del verdadero sentido. Cicerón no tuvo suerte porque intentó imponer la latina, que en realidad, si vamos al caso, es lo mismo que etimología, ¿cierto? Veri, loquium. Pero, bueno, prevaleció. Ha sucedido, ¿no?, con algunas palabras. Por ejemplo, antología y florilegio. En realidad decimos antología y es su hermana latina, tal cual, florilegio, antología, ¿verdad? Bien. Graciela Montes, en un blog, alguien me presentó y no agradecí la presentación, pero fueron los nervios fue sin querer, fueron los nervios de que no me salía esto, ¿eh? Agradezco, por supuesto, profundamente a Natalia y a su equipo esta invitación. Bueno, Graciela Montes decía, me parece que leer es un placer conquistado, por decir así. También se puede pensar que tal vez somos un poco locos, que lo vemos así, pero yo digo en la educación, ¿no sería útil que los chicos se entrenaran en ese sentido? Como si fuera una esgrima, que pudieran aprender a desmontar el lenguaje, a discutirlo, a abrir las palabras y a encontrar las etimologías. El mecanismo de la etimología, por ejemplo, es lindísimo. Conocer qué viaje hizo la palabra hasta mí y cuántas cosas estoy diciendo con una sola palabra. La misma palabra, la palabra, viene de parabolé, o sea, lo que se lanza, volé, de la raíz vol blue, ¿cierto? Lo que se arroja, lo que se lanza, para, junto a, es decir, al objeto, para nombrarlo, para definirlo. Hizo parábola, y luego por metátesis, como los niños cuando dicen estuata o vivera, entonces, por metátesis llegó a ser palabra, pero que la palabra sea una parábola también, ¿no? Bien, ¿por qué? ¿Para qué en realidad? ¿Cuál es la finalidad? Acá me podrían ayudar todos los que están presentes, que lamentablemente no veo a nadie, salvo a 2 o 3 acá en este rinconcito. Por supuesto que optimiza la comprensión del idioma. Y esto no es solamente para los profesores en letras, esto es para todos, para medicina, para arquitectura, para ingeniería, ¿verdad? Es decir, para el arte, Dios mío, para el arte. Entonces, se optimiza la comprensión del idioma, acompaña a la memoria, un poco lo que decíamos recién. Si yo sé que jerarquía, hieros, es sagrado, y arjé es principio, yo ya me gané 2 componentes. Entonces voy a, por lo menos, a intentar dilucidar qué significa hierático, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué significa jeroglífico, por un lado, y todas las que son con arjé por el otro? Es decir, yo tengo una copla cuando tenía los niños chicos,
Mi mami manda a mi papi manda a mi mami me manda a mí, yo mando a mis hermanitos y todos mandan aquí. Ahí no hay jerarquía, les decía yo. Entonces les explicaba el orden, digamos, el orden sagrado que implica la jerarquía. Entonces se acompaña a la memoria. Por supuesto que se investiga el origen de las palabras, muchas veces el primitivo y el derivado, en filosofía sobre todo, se utiliza mucho, a ver, la palabra dialéctica, etcétera. Se proporciona el vocabulario específico técnico y científico, y para poder conocerlo. Nos está pasando, esto es personal, yo les dije que esta clase iba a ser muy práctica, perdón, yo les decía a mis alumnos, tengo que traducir del español al español, porque a veces tienen tan poco vocabulario realmente incorporado, sobre todo se ha notado mucho en los últimos tiempos por multifactores, no vamos a entrar en eso, que a veces hay que traducir del español al español. Por supuesto que sirve para recordar o enunciar definiciones, por lo menos la definición etimológica o la nominal, para retener mejor el significado de los vocablos, y por supuesto que acá es donde más les gusta porque reconocen que mejora la ortografía, Podríamos hacer hincapié en la importancia de los componentes. Yo no los vamos a leer, ¿no? Es simplemente, fíjense, el mono y el poli griegos frente al uni y multi latino. Como para poder entendernos en este sentido, ir ganando, como decíamos, vocabulario. Queda entonces claro que la etimología es auxiliar de la semántica y que ayuda o aporta terminología científica y técnica. El griego, sobre todo en las ciencias químico-biológicas, en las humanidades clásicas, en las bellas artes, en la política, en menor proporción en las físico-matemáticas, ¿no? Más todas las voces cultas de la mitología, de la cultura grecolatina, de la religión. El latín, bueno, el latín es el lenguaje jurídico por naturaleza, por el catafísin, administrativo, de norma social, por ejemplo, químico para la tabla periódica, y más del 60% de las palabras en español. Escobar, en un interesante artículo, dice: si la filosofía parece expresarse naturalmente en griego, la educación lo hace en latín. Alonso Pedraz le quiso, en su ciencia del lenguaje y arte del estilo, le dio el nombre de lexicogénesis, porque estudia la razón de la existencia de las palabras por medio de la derivación, de la composición, y podríamos agregar acá también de la síntesis, ¿verdad? Bien, continuemos. Vamos bien hasta acá. Vamos a ir mostrando algunos ejemplos que, insisto, no son recetas mágicas. Esto es todo material que yo he ido preparando a lo largo de estos años para trabajar tanto desde el latín como desde el griego. Se podría relacionar con o sin diccionario. Yo prefiero sin diccionario para ver si los chicos entienden, por ejemplo, Atrópitas, cuál podría ser la que está de este lado, ¿verdad? O, por ejemplo, rupes. Si alguien sabe del arte rupestre, se va a dar cuenta cuál es la significación básica que está en la columna de la derecha. Siempre en tren de colaboración con los alumnos, de ayuda, de alguna pista que les haga falta, por ejemplo, ¿cierto? Algunos, yo recuerdo, por ejemplo, el Ignis, me decían, mi hermano se llama Ignacio, yo sé por qué. Bueno, ese tipo de cuestiones. Entonces se va buscando, y observen que uno puede tener uno o más distractores, tanto en una columna como en la otra, para que no, el último, sobre todo, la última relación, el último par, no salga por descarte. Es más, es preferible que haya hasta uno o dos de este lado que no tengan correspondencia en este otro lado. ¿Se entendió? Otra posibilidad es dar este tipo de
de construcciones, ¿no? De oraciones como dura lex, sed lex, o vox populi, vox dei, para primero, a ver, enseguida llegamos a otro aspecto. Todo esto tiene que estar contextualizado, por supuesto. Yo acá he ido indicando algunos disparadores para ustedes. Entonces, en este caso es un ejercicio de reconocimiento. Seguramente si no han llegado al concepto, habrá por supuesto que revisarlo e investigarlo. La bibliografía básica es enorme. Desde Alcaide, el de Ciencias Médicas, que lo publicaron acá en la Universidad de la Aconcagua, es una universidad privada, acá en Mendoza. A mí me sirve mucho cuando tengo que trabajar con médicos. Almirón, para Zoología y Botánica, acá se me ha corrido, esto debió estar así, el de Arranz Martín Severino, este que les decía, el de Etimología de las Pasiones, es muy interesante. Es un libro, perdón, yo creí que era un artículo, no es un libro, me había olvidado. El de Camacho, el de Camarero, este por ejemplo es un material precioso que don Antonio publicó muy artesanalmente. Es como un opúsculo que está guardado en mi facultad, yo le saqué fotocopia, está guardado en una caja, así muy, muy interesante, por grupos étnicos también. Palabras, por ejemplo, vinculadas con la filosofía, con la literatura. Bien, y así seguimos. Hablar bien no cuesta tanto, me gustó el título y el libro es interesante. Chantrain, por supuesto, Corominas, por supuesto, otro pequeño diccionario etimológico, hay varios, si ustedes observan acá, por supuesto el diccionario de la lengua española, y voy continuando. Bueno, acá yo he preparado mucho material, o sea, no me quiero autorreferenciar, pero tenía que ubicarlo también. Ya desde el año 98 estoy con el tema de las etimologías, por ejemplo, en este caso con el juramento hipocrático, o con un disparador que fue etimologías griegas, ¿por qué no su inclusión en el aula? Y así, no los quiero cansar, Heterovic, el diccionario de raíces, hermoso material que publicaron en Córdoba, este diccionario de las raíces de la lengua europea, se me han salido las cursivas o itálicas. Bueno, las llaves del griego, las mayorcitas, los mayorcitos lo conocemos muy bien. De dónde vienen las palabras de Octavio Iglesias, bueno, Isidoro, Jasca, Larrañaga, mi vieja maestra, y así podríamos seguir muchísimo, ¿no? Recomiendo también el de Segura Munguía, el Diccionario Etimológico Latino-Español, que es una preciosura. Bien, vamos a ir ahora a modos de abordaje antes de que se me acabe el tiempo. ¿Me lo ven bien ahí, chicos? ¿Se ve bien? ¿Qué dice acá? Favor alejar esta ventana. Ay, dice algo acá arriba. Bueno, ¿se escucha? Sí, Elvia, perfecto. ¿Y se ve bien? Sí. Bueno, vamos a ir. Bueno, vamos a las sugerencias metodológicas que son, de nuevo, personales. Primero hay que ser muy humildes, ¿no? Y hay que cerciorarse siempre de la etimología en fuentes confiables. A veces los chicos nos quieren hacer decir. Tengo una anécdota muy simpática de hace poco. Un profesor, un director de una escuela, me llama y me dice que le buscara la etimología de amor. Ay, que la revisé por todos lados, no la encontré por ninguno. Y entonces lo llamo de nuevo, le digo, mire, no la encuentro. Bueno, no se preocupe, yo voy a seguir diciendo que amor viene de a, sin, y mor, muerte. Cuando hay amor, no muere el amor. Bueno, él siguió con esa idea. Digo, pero avise que es su percepción de la palabra, que no está aprobada. Pero a esto voy, proceder con cautela, comprobar siempre y guardarse de los peligros de la intuición, porque a veces uno sin querer hace falsas analogías o falsas correspondencias.
Lo ideal es estudiar la palabra en su ámbito, ¿no? En todo, integralmente, histórico, geográfico, político, económico, cultural, un poco lo que vimos con la palabra del año, que por algo se han elegido esas palabras y están profundamente enclavadas en situaciones coyunturales. Después hay que integrar el estudio etimológico, lo que ya hemos dicho en todas las asignaturas. No es solamente tarea de letras o de los profesores de humanidades y sobre todo nosotros, de lengua y literatura. Y complementar los modos de implementación. La elección de una modalidad como punto de partida va a depender de una serie de factores. De la situación de enseñanza-aprendizaje, por ejemplo, del número, de la necesidad, de la dificultad de las palabras, del momento de la clase, ¿verdad? De la idoneidad del profesor en el tema, también del interés de los estudiantes. Yo tuve un 5º año de secundaria en el Universitario Central, que los chicos, la mayoría, iban a seguir ingeniería agronómica. No sé, ese año les había dado a todos por ser agrónomos. Y yo les dije, chicos, yo no tengo mucho vocabulario de esto. Y bueno, señora, le prestamos los libros, así que les prestaban el fin de semana sus manuales de agronomía, que ellos estaban estudiando ya en el ingreso, para que yo después les iluminara las palabras y me decían, esto nos ayuda muchísimo para poder incorporarlas, ¿no? Como tecnicismos. Por supuesto, también depende de la exigencia de los programas, del carácter sistemático u ocasional, individual o grupal, oral o escrito, áulico o extraáulico, y la posibilidad de una búsqueda previa o posterior de información o de mayor información. Acá no se asusten, no voy a dar todo esto, simplemente vamos a mostrar algunas posibilidades, algunas modalidades de acercamiento a la etimología. Una es la historia de palabras. Yo me permití acá algunas que ya con Canarias, Crédito. Elvia, perdón. No Sí. estamos viendo la pantalla. ¿Vos cambiaste de PowerPoint? ¿Estás en otro archivo? Sí. Entonces tendrías que dejar de compartir y empezar a compartir nuevamente. No me digas. ¿En serio? Sí, ahí está. Ahora volvé a hacer el mismo proceso de antes con el archivo nuevo. A ver, espera. Ahí abajo donde decía compartir pantalla, ¿te acordás? Compartir pantalla. Ahí está. Ahora en un segundito ahí está. Perfecto. Ahora sí, perfecto. Lo vemos perfecto. Ay, avísenme, por favor. Entonces, miren, había empezado por las etimologías, no lo voy a repetir, pero los modos de encarar. Las sugerencias metodológicas, entonces creo que se entendieron, y estaba yo en la historia de las palabras. Va a depender de muchas situaciones, ¿no? A veces, como les digo, de alguna situación que los chicos estén justamente vivenciando, entonces quieren saber, no sé, por qué fan, o por qué, no sé, funeral, o por qué gorila, o por qué gladiolo, o por qué histeria, en fin. O sea, historia de las palabras. Una segunda posibilidad es directamente un texto con propósitos definidos. A mí me gusta mucho producir, redactar. Entonces, por ejemplo, en una ocasión, mi eje temático fue la utopía. Entonces yo les armé a los chicos este texto, ¿no? Está lleno de palabras que proceden del griego, e íbamos jugando. Además íbamos estudiando qué era la utopía, por supuesto, con todo lo que tenía implicada. Pero no lo vamos a leer entero, pero por ejemplo, ¿es la utopía un paraíso, un oasis, un edén de comportamiento paradigmático, arquetípico, un microcosmos surgido de la buena voluntad casi genética de sus integrantes de una holocracia, sin jerarquía de poder ni categorías injustas, que al llegar a su término vital, después de largos periodos de bonanza sin paréntesis, en un clima de constante armonía, no agonizaban, sino morían en condiciones de eutanasia? ¿O resulta una comarca idílica, una zona
en el que el caos ha sido suprimido sobre la base de una política estricta, calculada matemáticamente, sobre la base, bueno, etcétera, ¿no? ¿Cómo hacíamos con esto? A ver, organizo así. Ya habíamos dado las declinaciones y ya habíamos trabajado mucho vocabulario. Entonces decía, ¿cuántas palabras ven que procedan del griego en el primer renglón? Entonces uno me decía, yo veo 2, yo veo 3, algunos veían 10, yo decía, ¿a dónde están las 10? Bueno, y íbamos entonces marcando, y les decía, a ver, no les voy a decir cuántas hay, ustedes ahora vayan a sus casas y revisen en el diccionario de dónde vienen estas palabras y mañana las charlamos. Entonces, en este caso fue un texto, elaboré un texto con propósitos definidos, ¿no? Si ven, acá es un calidoscopio, en esencia un símbolo, una metáfora, una idea básica, en fin, está lleno de términos y así bastante en este sentido con preguntas para motivarlos a ellos. El tema es polémico, polimorfo, las teorías son muchas y en gran medida polares. Si bien el análisis y la respuesta están en los poemas, la historia y la filosofía helénicas, en tanto fuentes primeras, más la bibliografía crítica correspondiente, la exégesis o interpretación es categóricamente personal. Bien, entonces, podríamos trabajar desde un texto que nosotros preparemos o que pidamos a los alumnos que preparen. Otra posibilidad es con categorías gramaticales. Por ejemplo, si hemos dado adjetivos, pseudo, ¿verdad? Entonces ir trabajando pseudo y ir buscando vocabulario correspondiente. Brady, por ejemplo, ¿verdad? Acá tienen o taqui, o calo, o caco, acá en este ven taquicardia, taquilalia, calo, cacofonía, acá por antónimos, macro, micro, filántropo, misántropo, es decir, jugando con los componentes. Esa es otra posibilidad de trabajar. Los alomorfos preposicionales son fantásticos, son fantásticos. Entonces, con la preposición anti, formar el antiemético, el antipirético, el antiséptico, el antídoto, el antihigiénico, ¿cierto? Todo el antiespasmódico, en fin, todo lo que ustedes quieran. Ahí tienen una cuarta posibilidad. Una quinta es el tema de las raíces. El tema de las raíces. Como dice Lasso de la Vega, para hablar de las familias de palabras habrá que referirse al concepto de raíz. Entonces, por ejemplo, se puede hacer el vínculo con distintos idiomas, como el caso de oinos, vinum, wine, vinegar, vine, ¿verdad? O meter, o la que ustedes quieran, o diferentes raíces. Yo acá también me he permitido mostrar, exponer uno de los textos que yo les preparaba a mis alumnos y después ellos preparaban otros, ¿no? Fíjense, en el siguiente texto, recuadrar las palabras que contienen la raíz rec, reg, enderezar. Entonces acá tenemos muchas palabras. A solo 2 kilómetros de la ruta principal, cruzando, acá tienen una, los rieles, aparecía el modesto poblado. La región era una zona de forma ovalada, rectangular, rodeada de álamos rectilíneos, únicamente contaba con un regimiento y un establecimiento educativo primario y secundario, cuyo edificio arregló, acá tengo otra, el pueblo con mucho esfuerzo. Como este colegio era tan pequeño, un mismo rector, muy estricto, desempeñaba la dirección, acá tengo dirección, acá está, de ambos niveles. Por eso el régimen no era acorde con la variada edad de los educandos y había severas correcciones, acá tienen otra, diarias colectivas. Sin embargo, nunca hubo insurrección alguna. Era evidente que el regente procedía con rectitud, con el tiempo se erigió en la localidad una capilla tan bonita que espontáneamente los lugareños se arrogaron el derecho de apodarla la reina. Jueguen, sean creativos
y permitan la creatividad en sus alumnos también, ¿no? Con respecto, este tema lo permite. No hay tanto, a pesar de que hay mucha bibliografía, no hay tanto para llevar el aula. Entonces nosotros podemos ser nuestros propios artífices de material. Por supuesto también están obviamente las familias de palabras, las vamos a seguir, los grupos o sistemas sémicos, y esto que yo bromeo, que llamo equívocos etimológicos, porque yo les pregunto a los chicos en general, bueno, a ver, este hipo, estamos hablando de hipoteca, ¿es el mismo de hipódromo? ¿O es el mismo de hipólogo? ¿O es el mismo de Hipólito? Entonces acá volvemos al tema básico de las reglas de transcripción. Es decir, una iota me va a pasar ahí, el espíritu áspero, por supuesto H, y dos pi me hacen una, pero tanto hipo como hipos me va a dar hipo. Entonces tengo que después dilucidar, discriminar cuáles son las que vienen de caballo, cuáles son las que vienen de por debajo de. Lo mismo, hay varios de estos, no agoto ningún tema. Por ejemplo, kainos, kenos y koinos, los tres adjetivos me van a dar seno. ¿Mm? ¿Por qué? Y porque el grupo A pasó a la épsilon pasó a el grupo OI pasó a Entonces no es lo mismo, por ejemplo, cenozoico, ¿cierto?, que cenotafio o epiceno. Y lo mismo sucede, que esto no lo vamos a decir porque ya lo dijimos recién, el caso de eco, de ejo, de resonancia, ¿verdad?, y de oikos. Entonces, insisto con esto, demorarse en la palabra. No importa que haya gran cantidad de palabras, pero sí que se vayan incorporando en el vocabulario de los chicos. Bien, mi último, a ver, espero no hacer lío, ¿qué dice acá? No, ya estoy, después de esto estoy canchera, ¿eh? Después de esto les puedo asegurar que ya puedo dedicarme, le voy a quitar el lugar a Darío. A ver, es un chiste. Acá andamos bien, ¿se ve? ¿Se ve? Sí, Elvia, perfecto. Okay. Sí, Elvia, Bueno, sí. Estoy terminando, así no se me cansa nadie. Podríamos proponer, elaborar, con o sin ayuda de los alumnos, ejercicios de reconocimiento. Les encanta. Acá yo he hecho un melting pot terrible, esto es un potpourri, pero acá lo que tenemos son ejercicios de reconocimiento. Es decir, muy mezclado, acá tengo oculista y acá tengo oftalmólogo. Después, como dicen mis alumnos, la palabra más difícil es la griega, la más fácil es la latina. Siempre me dicen lo mismo. Entonces, por ejemplo, retórica por acá, ¿cierto?, y oratoria por acá abajo. Antología ya lo dijimos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo estoy dando, por ejemplo, mito, me viene regio, galaxia y vía láctea. Me viene en regio porque gala, en griego, significa leche. Entonces tengo acá las dos. O policromo, digo, y multicolor. No las vemos a todas, pero quiero decir, porque además esto es un exceso lo que he hecho acá, se podría haber colocado, yo prefiero que no sean por orden alfabético, pero si quieren las pueden publicar, las pueden ordenar por alfabético. Acá esto es directamente un sistema sémico, ¿no? ¿Qué animales son? A los chicos les llama la atención, claro, de ahí pediculosis, ¿vieron? O de ahí el labio leporino, por ejemplo, ¿verdad? O lo que sea, algunas son transparentes, realmente son transparentes. Este es un lindo ejercicio que hay que dedicarle su tiempo. Yo puse algunos modelos nada más. Fundamentar cuánta dosis etimológica conserva el vocablo español. Por ejemplo, en asilo, ¿no?, que significa no saqueado, que no puede serlo, inviolable. Alfa privativa, macilao. O la palabra examen, que los chicos cuando rinden, muchos no saben de dónde viene el término examen. Y es nada menos que el fiel de la balanza. Es difícil impartir justicia y a veces los exámenes
no reflejan todo lo que los alumnos pueden haber estudiado, o al revés, le tocó el tema que más sabían. Bien, y así como ese, entonces, fundamentar las dosis etimológicas. Este ya lo vimos, perdón, me estoy yendo para atrás. Subrayar, esto sigue siendo un ejercicio de reconocimiento, ¿eh? Narcótico se vincula con Narciso, Narciso el personaje, el mítico, con Narciso, con narco, Margarita, en fin, vamos imaginando situaciones, una opción múltiple. Podríamos trasladar al lenguaje técnico expresiones dadas. Si desea aumentar el vocabulario, el alumno debe practicar sobre la base de palabras que tienen el mismo significado. Entonces, bueno, una sola palabra que me diga esto que está acá. O el arte de recordar, la mnemotecnia, ¿verdad? Consiste, etc. Y si no, en cláusulas. Por ejemplo, la conducción del niño, el pedagogo, el abuso cometido contra los niños, ¿verdad? Pederasta, el médico, la medición, el aprovechamiento de los niños, que fuimos el que vimos en la filmina anterior. De nuevo, acá, relacionar, ya lo hice con las partes del cuerpo humano. Las partes del cuerpo humano. Lo tengo también en griego. En griego aprovecho una imagen muy bonita. Al lado pongo los términos en griego y los alumnos tienen que ir colocando flechitas, o por lo menos colocando el número de cada uno de las partes del cuerpo en esa estatua que he elegido. Acá tiene que ver con el derivado culto y el derivado popular. Siempre saben los alumnos que el derivado culto es el que está más cerca de la palabra original, en este caso de la palabra latina. Es decir, báculo, concretamente. ¿Qué hago? Para que no sea tan difícil, lo que hago es colocar muchas veces más el derivado popular, en este caso bastón, para ayuda. Fíjense que en debitum he puesto deuda, y en requitare he puesto rezar. No me sigan tan fácil la cuestión. Yo la he hecho así a propósito muchas veces por los chicos, pero se puede, ¿cierto? Por ejemplo, coagulum, si ustedes miran acá arriba, qué bonito, la puse, no la he puesto, qué interesante, bueno, ya lo voy a arreglar, el coágulo acá. Y así plaga, por ejemplo, plaga, llaga, pero podría yo haber puesto plaga acá, y es fácil sacar PL de pluvia, lluvia, etc. ¿Qué tienen en común estos términos? Iter, itineris, jodos, día, semita, poros, ¿verdad? Y que después busquen palabras que los tengan. En Jodos hay muchas, método, cátodo, ánodo, período, es más, tan bonita la palabra periodista, ¿no? El que recorre el camino, el que da vueltas alrededor del camino. Poros, ese poros que es camino y que es poro también, el poro de donde, digamos, por donde sale la transpiración. Bien, ¿cuál es la conexión etimológica entre cálido y caldo, entre minuto y menudo? Por ahí algunas son simpáticas. Yo recuerdo delicatus y delgado, ¿no? O sea, delicado, perdón, y delgado. Y me decían mis alumnos, bueno, pero hay gente delicada que no tiene nada de delgado y viceversa. Claro, entonces vamos jugando a ver después cómo las palabras van adquiriendo su propia impronta. El cultismo. Da para mucha tarea de reflexión. Por ejemplo, Kizara nos da guitarra, ¿cierto? Y nos da cítara. Primero cítara el cultismo y guitarra la palabra por evolución popular. Ahora, si ustedes observan, ¿qué tienen en común? Y son cordófonos, son instrumentos musicales cordófonos. O lo mismo cripte, gruta, ¿verdad? Primero cripta,
o sea, el cultismo es cripta, el que viene inmediato del griego, y gruta, son lugares ominosos, cerrados, más bien ocultos, oscuros, húmedos, ¿verdad? Entonces tengo las dos. Cátedra me va a dar catedral, me va a dar cadera como sede de un saber, cátedra, catedral como sede del obispo, en este caso, en la iglesia, y también cadera, porque la cadera es la que me permite mantenerme sentado y no resbalarme e irme al suelo. Lo mismo polipus, ¿no? Tienen en común muchas extremidades. Eclesía tiene que ver con esta raíz clu, que después pasó a clamor en latín, ¿verdad? La de convocatoria, la de clamor, la de llamada. Y blasfemeo, que blasfemar es lastimar a Dios, cualquiera sea la religión, y da lastimar. Entonces, reflexionar sobre la relación semántica entre parejas que a ustedes se les ocurra. Acá volvemos a lo mismo, en el lugar correspondiente, el derivado popular y el derivado culto, y completar los espacios faltantes, lo que a mí me haya quedado sin dar, que como digo, generalmente son los más fáciles, los que son las palabras que vienen directamente de los cultismos. ¿Por qué no? Esto me ha pasado en letras, que no ubican las figuras de estilo, las figuras retóricas. Y claro, les es más fácil tal vez exageración que hipérbole, pero ¿por qué no enseñarles también los términos, ¿verdad? En griego, para que puedan, sobre todo si ahí sí, profesores en letras. Escribir en español la palabra que significa, esto es como hicimos recién con el de la conducción de los niños, ¿no? O sea, la necrópolis, etcétera. La metrópolis, la megalópolis, la ciudad alta, acá la acrópolis de nuevo, la madre, la alta, y la Neápolis, ¿no? Y de ahí Nápoles. Bien. Y el cosmopolita. Bien. Podríamos relacionar por su sentido etimológico. Frío, freezer, África, ¿cierto? Sin frío, frigidez, y un montón, ya sea por la terminación teca, archivo, despensa, ¿verdad? O por ejemplo, acá también el segundo componente oide, con forma de. Bien. Este es un ejercicio que viene muy bien para los nombres dictendis o parlantes. Entonces, Laconia, lacónico, Filipo, filípica, Hermes, hermético, Mausolo, mausoleo, etcétera, ¿no? Morfeo, morfina, quelone y quelonio. Esto me ha pasado tener que dárselo a profesores de botánica, ¿no? Y de botánica y de zoología, para incorporarles este tipo de mitos tan bonitos para que entiendan los alumnos el por qué se llaman así quelonio, o el mismo linceo y lince, ¿no? No me quiero extender porque ya quiero ir cerrando, han tenido mucha paciencia. Acá, por ejemplo, esta menta, pocos la conocen, es una ninfa que fue amante del dios Hades. Y bueno, como siempre, la pobre terminó transformada en menta, en la plantita. ¿Por qué? Porque se dice que en realidad la menta estaba muy asociada a ritos funerarios, ¿no? A ritos funerarios. Entonces, bueno, tienen acá Venus Venérea, tienen Ceres Cereal, en fin, pueden, a medida que van trabajando, si están trabajando mitos, ir aprovechando estas relaciones. Puede ser que sea también por similitud de forma, una amígdala y la almendra, o la bacteria y el bastón, la siringa y la jeringa, porque de siringos va a venir después jeringa, o de golfo y colposcopía, ¿no? De colpos, de golfo, o dáctilo y dátil.
También circunstancias históricas, ¿cierto? El Liceo de Aristóteles, la Academia de Platón, el famoso Faro en la isla de Faro, el mausoleo, y la aproveché de haber trabajado, así ya les digo, con los médicos. Me pareció muy bonita la palabra píloro, porque en realidad significa portero. Viene de pile, que esa la conocemos mucho, ¿verdad?, que es puerta, y jora, que es cuidado. Acuérdense que con mayúsculas son las estaciones y las que custodian las puertas del Olimpo. Bueno, hoy esto es la abertura inferior del estómago que comunica con el intestino, es decir, es el portero, es la puerta de salida. Me pareció muy bonita, digo, por si no la saben, me ha costado hacer la selección, no vayan a creer. Esto es lo que les decía yo recién. Por ejemplo, aún esto yo lo he trabajado en primaria, porque yo he asesorado escuelas que tienen latín y griego. Entonces, desde el mater y madre, todas las que son con mater, con T, quiero decir, y después con D, la dental correspondiente. Y lo mismo con filius. Vamos cerrando. Acá, ¿por qué no relacionar entre dos lenguas clásicas? Se puede perfectamente. Hay que aprenderse o no transliterar las palabras, pero a mí me gusta enseñar el griego, si tampoco, a ver, son 24 letras. Incluso enseñemos las minúsculas nomás, si hace falta. Pero acá, por ejemplo, ven, van a tener en griego y en latín, de nuevo, en este caso, para no agregar más temas, el tema del, o sea, el grupo sémico del cuerpo humano. Otra posibilidad, hay tantas, es jerarquizar. O sea, tengo Apolo, tengo Asclepio, tengo Diatreia, Hipócrates, Hipocrates, ¿no? Nosos, Jorcos, bella palabra que significa juramento, donde viene exorcismo. Tapanáqueya, que es una de las auxiliares, por supuesto, en el juramento hipocrático. Está Higieia, la higiene, y está Fármacon. Bueno, a ver, primero los alumnos averiguan bien de qué se trata todo esto, y luego lo jerarquizan, arman, por ejemplo, un mapa o de última un cuadro sinóptico, lo que fuere, para jerarquizar qué va primero, qué va después, cuál va subordinado a cuál. Como ejercicios de producción tenemos, por ejemplo, con la raíz, una raíz como doc, el que enseña, todos nosotros, todos los que hoy nos hemos acercado, y les agradezco la compañía, el que se puede educar fácilmente, la persona dócil, que no es lo mismo que servil, aquello con lo cual se enseña. Estos Power han intentado ser un documento muy sencillo, muy casero, el que es muy versado en algo, un doctor, y la enseñanza, la ciencia, la sabiduría, la doctrina. He trabajado también con este tipo de, han completado y han leído los resultados una vez aprendidas, por supuesto, siempre la contextualización. Por ejemplo, espero que la charla sobre el anti no les haya resultado anti ni anti, si en cambio un sencillo anti, alguna preocupación o malestar anti que los aqueja. Es muy simpático a veces lo delirante que resultan algunas de las producciones de los chicos. Y me permito porque fue RT, es una alumna que en su momento, aprovechando ya, redactó este poema. Tengo muchos, es más, algunos han ganado hasta premios bonitos, han concursado con algunos de estos materiales y han ganado premios. Después me avisan, señora, mire, el poema, no sé, en la revista tal de la universidad. Tu diáfana mirada me permitió llegar a tu alma. Al instante un flechazo diagonal rozó fuerte mi corazón en calma. Diacrónicas miradas se posan nostálgicas y diafragmentadas. Estaba muy inspirada esta alumna. Se podrían elegir latinismos o construcciones, siempre, y castellanizarlos si fuera pertinente, y entonces, a ver si lo puse acá,
ay, no lo puse, qué pena, tenía un trabajo, parece que no se grabó, un trabajo de una de mis alumnas al respecto con había elegido, no sé si 10 o 12, ya no me acuerdo, y si estaba castellanizado, por ejemplo, quórum, tenía obviamente que ponerle la tilde. Bueno, siguen, como verán, las memorias de la historia, las palabras que tienen historia. Esto es todo. Les recuerdo, por ejemplo, una palabra muy hermosa es averno, no porque el averno sea bello, pero porque viene de alfa privativa ornis. No hay nada más vital, con tanto color, con tanta música, con tanta vida, por eso vital, con tanto movimiento como el pájaro. Y el Averno es un lugar sin pájaros. Espero que esto haya resultado más o menos útil. Espero también algunos comentarios y sugerencias de cómo han llevado ustedes el tema al aula. Suspendo acá, si sé irme. No, ¿qué estoy haciendo? No voy a hacer nada porque tengo miedo de salir. Bueno, ¿me voy? Elvia, sí, deja de compartir la pantalla y va todo perfecto. Dejo de compartir. Reuniones, controles, dice reuniones de Zoom. Compartir pantalla. No ahí, a ver. Te vas ahí arriba, Elvia, donde tenés, donde dice ver opciones. Ahí está, perfecto. Ahí está, muy bien, Elvia. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Elvia, realmente siempre es un gusto escucharte. Por suerte yo soy la primera siempre en hablar y después siguen todos los otros, así que vayan pensando todas las preguntas que quieran hacerle a la profesora Elvia o todos los comentarios que quieran hacerle, porque ella siempre está abierta de verdad a escuchar cómo ustedes llevan todos estos planteos tal vez al aula. Ha sido un lujo tenerte, Elvia, ha sido un placer enorme de verdad de escucharte. Yo te preguntaría cada palabra que has dicho, porque te cuento que yo tan helenófila o tan latinista me quedé a mitad de camino. Así que bueno, han habido muchas cosas que me encantaría que me las comentes particularmente, pero lo vamos a hacer en otra oportunidad. Vamos a abrir ahora, Elvia. Ahí te están diciendo, qué lindo escucharte, no sabes todo lo que te están diciendo, así que bueno, siempre es un placer ver, después voy a grabar para mandártelo. Pero vamos a abrir ahora, chicos, el diálogo con la profesora, la tienen ahí, y es un placer conversar con ella. Han visto la calidez que tiene, es realmente fantástica. Yo te agradezco, Elvia, de verdad, y bueno, dejo abierto esto, por favor, por el chat, me van diciendo quién quiere la palabra. Así yo los voy organizando y no nos superponemos todos. Puede ser, ahí está, a ver, espérense que acá vengo. Verónica levantó la mano. Vero, acciona nomás el micrófono, Vero Duditz, y pregunta nomás, tranquila. Acá estoy, que mi micrófono estuvo enmudecido por razones obvias porque estoy en mi casa con toda mi familia. Bueno, quisiera agradecerles a las chicas por haberme invitado a esta charla, agradecerle especialmente a la profesora Elvia, un gusto conocerla, un gusto escucharla. Yo tengo el placer de compartir con las chicas de las clásicas algunas mesas de exámenes y trabajo en la Universidad Nacional de Salta, en Historia de la Lengua. Y bueno, quería decirle que disfruté muchísimo este conocimiento que tan generosamente compartió con nosotros. Decirle que cometo a diario en mis clases una injusticia con la lengua griega, porque en Historia de la Lengua muchas veces nos quedamos con las etimologías latinas y no solemos ir un poquito más allá para indagar en todo el bagaje que la lengua latina trae de la lengua griega, y usted mencionó algunas obras como el Diccionario Etimológico de Corominas, que para nosotros es material de consulta permanente y realmente se queda tal vez en la etimología latina, así que una deuda con la lengua griega con respecto a las clases.
y mientras usted preparaba todos esos ejercicios que me parecieron muy interesantes, muy prácticos, muy divertidos, entretenidos, y pensaba también desde por ahí algunas cuestiones que uno como pedagogo empieza a indagar, como por ejemplo las neurociencias y todo lo que nos dicen acerca de esas conexiones neuronales que uno tiene que ejercitar y valorar y poner en práctica en los alumnos para poder establecer relaciones y cómo eso contribuye al aprendizaje, ¿no? Esto que usted decía de, bueno, qué tan fácil es aprender ciertos tecnicismos o cierto léxico especializado si uno conociera de dónde provienen esas palabras, ¿no? Eso lo rescato absolutamente y me parece una forma muy didáctica la que usted ha presentado de trabajarlo en clase. Y después quería nada más hacer un humilde aporte acerca de, usted preguntó para qué sirve la etimología y puso un listado muy interesante. Nosotros desde la cátedra muchas veces proponemos que bueno, la etimología sirve también para aprender historia y comprender la cultura y de dónde provienen muchas veces algunos usos lingüísticos que cuentan una historia, ¿no es cierto? Porque a veces alguna palabra prevalece sobre otra, o porque una palabra se impone relacionado con cierta cultura, cierto contacto lingüístico frente a otra. Esto nos va a dar, si uno puede desandar ese camino, nos da sin duda un conocimiento acerca de la historia y la cultura y cómo se conforman esos espacios. Y por supuesto también sirve para valorar la productividad del lenguaje, cosa que usted ha demostrado, pero con creces en esta charla, que a partir de ciertos temas o ciertas raíces, el lenguaje tiene posibilidades, no sé si infinitas, pero múltiples. Así que muchísimas gracias. Verónica, la agradecida soy yo. Voy a agregar al Power esto que usted me está diciendo de aprender historia y usos lingüísticos. Yo creo que es una tarea también nosotras como permanente. Ay, perdónenme, pero soy muy abuela. Mis nietos están con todo el tema de los dinosaurios. Entonces yo les digo, ¿saben qué significa dinosaurio? Entonces ellos me dicen animales grandes. No. Deinos significa terrible. Y sauro significa lagarto. Entonces significa lagarto terrible. Claro. Y así voy ubicando, los voy, digamos, ayudando en la significación de esos términos que a veces se comete blablismo, o como se llama, ¿cierto? Cantinflismo. No tenemos muchas veces interna en la palabra, internalizada, que significa en los núcleos de estos términos. Así que también como en la vida diaria, en la vida cotidiana, quiero decir, ¿no? ¿Por qué una odisea? En fin, tantas que tenemos, también vinculados con el mito. Así que gracias profesora, porque lo vamos a incorporar. Acá estoy mirando que alguien pide el material. Yo no tengo problema en compartirlo de ninguna manera. Se lo mando a Natalia, se lo mando a vos. Sí, me lo mandás a mí, Elvia. Entonces, digo, si ustedes vieron mi torpeza recién, imagínense si yo tengo que mandar esto, tengo miedo de que no llegue y no es la intención es compartirlo. Así que se lo mando a Natalia apenas terminemos y agregando lo que me pidió la profesora, lo que nos aportó. Perfecto. Gracias, Vero, por tu participación. Hay una pregunta de Ezequiel. Por favor, activa el micrófono, Ezequiel, y preguntale a la profesora que te está escuchando. A ver, ¿dónde está? Hola, Elvia, ¿cómo estás? Muchas gracias por la charla. Primero, realmente me encantó. Yo que soy un fan de la etimología también. Me resultó muy agradable y muy creativo los ejercicios que propuso, la verdad. Muy, muy creativo. Yo quería preguntarle, a partir de su experiencia como docente, sobre todo a nivel secundario, ¿no? Más que universitario. Cuando se enfrentan los chicos a estos problemas, digamos, por ejemplo, el momento de identificar raíces o al momento de comparar términos latinos y griegos, ¿usted cuán importante encontró que es introducirlos previamente a algunos conceptos como, por ejemplo, familia de palabras, familia lingüística, digo capaz que hablarle un poco de una lengua primitiva de donde proviene también latín y
¿Eso es muy importante en el momento? ¿Usted encontró que en realidad se lo puede dejar de lado? ¿Cómo es su experiencia? Qué buena su pregunta. Yo en realidad medio que me manejo por intuición docente, por intuición. No les hablo de lexemas, no les hablo de alomorfos, voy trabajando los temas y generalmente está el docente del aula, ¿verdad? Está allí y entonces él va reforzando. ¿Se acuerdan que vimos tal por ejemplo, ¿no? En familia de palabras, en lo que es la morfología? ¿Para qué? Para que sea, ¿cómo le diré?, más dinámica la tarea. Si me lo preguntan, sí, pero en general veo que los chicos, básicamente en la secundaria, lo que quieren es llegar a estas relaciones rápidas. Por ahí le digo, esperen, yo quiero saber por qué han hecho esta relación, cuéntenme un poco lo que decía la profesora, para ir abriendo más vocabulario. Y también he trabajado hasta el año pasado, que acá he visto que está mi colega, mi coordinadora, la doctora Ferro, en el que yo le llamo terciario porque amo la palabra terciario, o cuarto nivel no universitario, daba ortografía. Entonces en ortografía me ha venido muy bien toda la etimología, para que las alumnas comprendan que no es porque sí que una palabra se escribe con S o con Z. Algunos casos hay, por supuesto, que son lagunas etimológicas, pero en otros casos hay una explicación de por qué una G pasó a CH, pasó a Q, etc. Pero Ezequiel, eso también, depende de la contextualización del aula en el que al que ha tenido yo que asistir, ¿no? En general, en estas escuelas, ellos ya tienen latín y griego. A veces no saben hacer, o no es que no sepan, no tienen la práctica de hacer estas relaciones. Entonces hay que guiarlos para que las hagan. De hecho, más de una vez hemos trabajado con tarjetas en las que poníamos la palabra griega, la palabra latina y el inglés también. La palabra española y, por ejemplo, la significación básica, por ejemplo, la derivación, si hay una derivación, y la palabra si tenemos una derivación, por ejemplo, en inglés, ¿no? Una palabra precisamente en inglés. Entonces, no francés porque no teníamos francés en la escuela, pero vale también para los idiomas modernos, el resto. Perfecto, muchas gracias. Bien. Gracias, Ezequiel, por tu intervención y Elvia por tu respuesta. Peque quiere hacerte una consulta. A ver, Peque, ¿dónde está? Elvia, acá estoy. Lindísima la charla, me encantó, la verdad. Yo, además de trabajar en el equipo de Natalia, trabajo con Verónica en Historia de la Lengua. Y mi pregunta ¿es posible hacer una lectura sociolingüística o ideológica en el uso de las etimologías, por ejemplo, en un texto, en un discurso determinado? Seguro que sí, muy buena, seguro. Eso ya se escapa de los objetivos que yo he tenido en el aula, pero claro que sí. De hecho, pertenezco al comité científico de mi carrera, de la carrera de posgrado en letras, y sin dar nombres, hay una personita que está trabajando precisamente los discursos políticos de fulano de tal, y el uso, la orientación de los términos en esa época histórica del país. Sí, claro que sí. Porque la pregunta surgía... Ahí yo ya no, ¿cómo te diré? Tendría que... no es mi campo, quiero decir, no es mi campo, la sociología o la política en sí. Uno intuye que hay un uso, abuso y a veces manoseo también de los términos. También. Sí, mi pregunta era... Perdón, Peque, fíjate, por ejemplo, la famosa frase del zoon politicón, animal político. A ver, ¿por qué no mejor ser viviente que vive en polis? Que vive en polis. No es
partidario, no necesariamente el hombre es partidario, pero sí el hombre es político porque vive en polis. Eso sí, esos pequeños tips así, uno a los alumnos se los ha dado, obvio. Mi pregunta venía sobre todo pensando, yo estoy leyendo mucho del tema de la gastronomía, estoy trabajando un poco con la gastronomía, cómo muchas veces se toma etimologías de determinados países para marcar la línea de una cocina, los platos, cómo vienen de determinados países. Por ejemplo, en Historia de la Lengua lo charlábamos en algún momento, la gran lucha en el caso de la cocina andina, con el origen del término ceviche, si es que asocia a una cultura o a otra cultura, y a partir de ahí la idea de fusión. Por ahí venía mi pregunta. Yo sé que no es tu campo, pero por ahí, ¿alguna bibliografía me podrías...? Te puedo averiguar, o sea, lo único que se me ocurre en este momento es simplemente un comentario muy pequeño. La palabra bromatos, significa primero comida, alimento, primero alimento, después comida, después festín. Y claro, después panza llena, corazón contento. Entonces, nosotros tenemos la palabra broma para eso, para la alegría, el chiste, el jolgorio de estar bien alimentados y en buena compañía, y bromatología, el estudio de los alimentos. Estoy nada más que, digamos, claro, pero sería interesante. Ya voy a buscar a ver qué encuentro al respecto de la gastronomía, y si lo encuentro, y si lo encontrás vos, me lo pasás a mí, yo te lo paso a vos. O a cualquiera de todos los que estamos en figurita, ¿ok? Bien, interesante. Muchísimas gracias. Vos sabés que una vez vino a Mendoza un profesor, después falleció, un italiano, no me acuerdo el apellido, que nos mandó textos sobre los pescados, e hicimos la traducción sobre los peces, recetas, ¿no? En forma de, eran breves, eran pequeños textos. Y yo me lo tomé al pie de la letra. Y resulta que cuando él vino y nos explicó, todo tenía no doble, triple, cuádruple, quíntuple sentido. Más o menos como la pecera esta no me acuerdo cómo es la canción. Bueno, y yo estaba muy convencida de que, yo decía, este pez será caro, será barato, qué sé yo buscaba todo, ¿viste? Era nada más que sobre los peces. Pero bueno, había allí un uso erótico de los peces. Claro, bueno, muchísimas gracias, la verdad me encantó la charla, lindísima. Gracias. Gracias, Peque, por tu participación, gracias, Elvia, por tu respuesta. No sé, ¿alguien más quiere preguntar? Sí, Paula Fernández Amarante. Paulita, habilita nomás el micrófono. Ahí, ahora sí. Hola, ahora ¿qué tal? sí. Estoy tratando... buenas tardes, bueno, muchas gracias, quería agradecerle a Natalia, a Elvia, la verdad me pareció fantástico, me encantó, realmente, en realidad más que una consulta es una aseveración de lo que voy a hacer a partir del día de hoy. Por lo general, bueno, yo estoy trabajando en el colegio público de Salta, en la escuela normal donde tenemos el plan humanista, y estoy con los chiquitos de segundo año con griego. Y siempre traté de ver cómo podíamos llegar a los chicos en el aprendizaje del vocabulario. Hemos sido muy sistemáticos en pedirles que lo memorizaran, y hoy con su exposición Elvia me terminó de convencer que el vocabulario se aprende a través de las etimologías. Yo, por ejemplo, siempre les dije, las composiciones etimológicas para mí son muy, muy poéticas. Por ejemplo, la palabra agonía, para mí tiene, o sea, más allá de lo etimológico, el contexto del agón, y bueno, en realidad era el aporte, y era preguntarle, ¿se maneja mejor el aprendizaje del vocabulario desde lo etimológico, para no solo la memorización, sino para poder entender, porque ellos por ahí pueden aprender una palabra como democracia, pueden aprender el contexto, pueden aprender
la etimología, pero no, hay veces, estoy dando una palabra por dar, pero hay veces que no la pueden contextualizar en su realidad, porque por ejemplo nosotros tenemos chicos que están tan alejados no solo del lenguaje, de un lenguaje estándar o de un lenguaje literario, pero entonces acercarlos digamos, al estudio etimológico, digamos, el vocabulario a través del estudio etimológico seguramente va a hacer que los chicos puedan aprenderlos mejor, aprenderlos, a eso me refiero. Es más, yo le sugiero, ¿por qué no?, un proyecto institucional. Un proyecto institucional en el que por lo menos primero, segundo y tercer año estén implicados, y sobre todo para que no se repitan algunas series de palabras, para que se vean en estas modalidades que se pueden, por supuesto, complementar, obvio, todo esto se puede complementar y se puede enriquecer, pero para la depuración y el enriquecimiento del vocabulario en general y la ampliación del vocabulario, podría ser, en el caso suyo, generar para el año que viene un proyecto institucional, o sea, que no sea ciclópeo, que no sea ciclópeo, porque cuando nosotros tenemos estas grandes, no sé, nos vamos en entusiasmos, después siempre nos queda ese sabor de que no hemos terminado. Es preferible algo sencillo, acotado, para probarlo, para retroalimentarlo, con el aporte y el convencimiento, ¿no? Esto no se llama lo que no se conoce, Ay, sí, Entonces hay muchos docentes que no conocen el valor de la etimología. Entonces, podría perfectamente ser un proyecto institucional, sería un aporte suyo. Bueno, muchas gracias, Elvia, sí, gracias. Elvia, ¿qué le dijiste a Paula? Ahora va a poner la escuela normal pata para arriba para hacer el proyecto institucional. Antes de dar la palabra a cualquiera, quiero decirte que la escuela normal es un colegio público de acá de Salta que tiene la modalidad humanista y tiene 6 cursos en primer año con muchísimos chicos que aprenden latín de 10 años. Así que es un orgullo para todos y lo estamos cuidando de una manera bastante particular porque necesitamos que siga en pie. Así que bueno, eso quería comentarte. Vamos a alguien más que quiera preguntar. Vos, Carolina, no sé si querés hacer algún aporte. No, yo simplemente quería, agradecerle a Elvia, realmente me pareció muy interesante, sumamente enriquecedor, sumamente variadas las propuestas, todo esto de la historia, el texto, las categorías, me gustó también el tema de los equívocos, las familias de palabras, me pareció también muy interesante esto que dijiste, Elvia, de abarcarlo desde todas las áreas, ¿no? De la mirada conjunta, de abordar la etimología desde todas las áreas, eso también me pareció sumamente interesante, y bueno, me gustaría mucho acceder a este material porque me parece de una riqueza única y para ponerlo en práctica, ¿no? En el tema de las clases, por ejemplo, vos, ¿qué tiempo le dedicás? ¿Cómo hacés para intercalar el tema de la etimología? ¿Cómo lo haces? ¿De a poquito dedicas una clase? En la parte práctica, ¿cómo lo haces a esto? A veces va a depende de muchos factores en realidad. A veces doy el pie y les digo, investiguen, sigan la huella, investiguen, bueno, todo ese tipo de cuestiones, investiguen y después me dicen. Otras veces no, digo, bueno, todos los viernes, por ejemplo, todos los lunes, vamos a tener 15 minutos de etimologías, pero vinculados con los temas que estamos... Con lo que están viendo, claro. Entiendo. Una persona, María, dice, sirve para afianzar y recordar conceptos matemáticos. Si a esta persona le interesa, ahí te van a decir, es que he tenido que dar clases para tantos grupos. En La Valle me tocó dar etimología para las matemáticas y tengo incluso, me olvidé,
tengo un power y tengo material sobre este tema, así que si a alguien le interesa la vinculación con la matemática, me avisa y a María se lo paso y ella me lo mejora. Todo lo que mejoren, que me vuelva mejorado. Así yo también aprendo, ¿eh? Claro, va bien en esto. Esto, como les dije, es socializar saberes, ¿eh? Bien. Pero por eso, si a María le interesa, yo no tengo problema en facilitarle. Es muy sencillo, porque tenía que dar una jornada de, no me acuerdo, si 2 horas cátedra, nada más. Bien. Qué simpático esta persona, estoy más enamorada de Elvia, estás leyendo lo que te están escribiendo, te estoy descubriendo desde acá. Caramba, caramba. Y es que no sé ni cómo, tengo miedo de marcar con una cruz y que se vaya y irme yo también. Entonces no te vas, no toques nada, Elvia. No, ya demostraste lo que sos en este sentido, así que no toques nada mejor, no toques nada. ¿Alguna consulta más que quieran hacerle a la profesora? Bueno, parece que quedamos acá. Cualquier cuestión que sea útil para ustedes, yo encantado de mandárselos para poder ayudar en las aulas, para enriquecer de manera concreta, ¿no?, la calidad en el aporte mínimo que estamos haciendo. Elvia, acá hay alguien que quiere decirte algo y te súper interrumpo. Dale, Mónica. Sí. Hola, Elvia. Bueno, antes que nada, sí, gracias, Nati. Quería agradecerle a la profesora por esta tarde que, bueno, yo le esperaba mucho este día, es poder escuchar su disertación, su charla acerca de las etimologías. Ahí yo le escribí en el chat, veo que está leyendo, pero quería compartirlo así personalmente, que si bien soy docente y esta es un área que a los chicos les gusta mucho, cada vez que aparecen las clases se enganchan muchísimo y es una de las cosas que recuerdan cuando egresan y ponen en mensajitos, por ejemplo, la etimología de recordar, volver a pasar por el corazón, cosas que les quedan muy, muy grabadas. Hoy me llevo de esta charla ganas de volver a ser alumna, de ganas de volver a estar sentada en una clase y disfrutar y aprender, ¿no? Porque muchas veces nos olvidamos en este trabajo de la docencia, tenemos que estar con los chicos, pero qué importante es que es volver a alimentarse, ¿no?, de estas cosas, y con una persona tan cálida como ha sido usted, la verdad que le agradezco mucho. Gracias. Gracias a todos de nuevo por la participación. A mí me han entibiado el alma, todas. Y sobre todo, bueno, con la calidez de las salteñas, de los salteños. Ya hemos dicho con Natalia, yo llevo vino de acá, ella tiene vino allá y se Ay, Elvia, qué mal quedamos siempre, parecemos tan dionisíacas. Pero, escucha. Vino. Escucha un poco que sigue la pregunta, no te vas a tomar vino todavía, porque acá Vero Ayala, que es una ex alumna nuestra de la universidad, te quiere hacer una pregunta, así que nos queda un ratito para poder brindar, Elvia. Para un poco, que ahí viene Vero Ayala a hacerte una pregunta. Dale, Vero, todo tuyo. Sí, perdón, no me considero digna de estar aquí, no sé suficiente latín, pero por esas casualidades de la vida terminé dictando un medio cuatrimestre de latín en las carreras de letras que se dan aquí en la provincia, en los terciarios que son públicos. Es más, peleado por ese espacio cuando querían sacar la materia. Bueno, Nati fue mi profesora y es testigo de el amor a primera vista que tuve con el latín cuando lo estudiaba en la universidad. Y bueno, me viene muy bien este curso, y lo que yo quería pedir más que nada, bueno, aparte de estas distintas formas de abordarlo a través de la metodología, bibliografía también, o textos para que se analicen, porque me quedo, o sea, con todo, pero de todo lo que vimos, el hecho de que uno no puede
amar lo que no conoce, ¿no? Y con el poco espacio que se le da y con el poco el tiempo llegamos a 2 declinaciones, alguna que otra oración, y me parece que va perdiendo sentido cuando en realidad hay que pelear por el espacio, sobre todo en la carrera de letras, y darle todo el sentido que tiene, incluso en la actualidad. Bueno, pues eso me motiva a mí también a estar aquí, ¿no? En cómo hacerlo parte al latín, que a veces hasta los mismos chicos lo ven como subsidiario, cómo hacerlo parte tan fundamental de la carrera de letras, de la carrera de lengua, ¿no? Por el momento subsiste como una materia cuatrimestral, casi la sacan, yo pegué el grito en el cielo y me escucharon. Bueno, eso nada más, bueno, bueno, no sé, lo que pueda ser material, bibliografía, para... Una posibilidad también, dado que tenemos tan poca intensidad horaria, ¿verdad? Ojo, en todas, siempre nos están faltando horas, es armar un cuadernillo. Es armar un cuadernillo en el que el alumno vaya trabajando extra aula, ¿verdad? Con un propósito, con una introducción muy clarita de qué es lo que se está esperando, y con tareas, por supuesto, de, como decíamos, de reconocimiento, de producción, de fundamentación. Bien. Y entonces, cuando hay un huequito, cada 15 días, decir, bueno, vamos a tomar media hora para avanzar en el tema de las etimologías, siempre y cuando estén bien contextualizados con el tema que estoy dando. Pero tiene razón usted, se podría, de hecho yo tengo un cuadernillo que cuando cambié la máquina, como ahora tengo otra, no lo alcanzo a ver y tendría que volverlo a pasar entero, que es todo un tema, he trabajado también con un cuadernillo. Alguien me preguntó, bueno, cuando me ha faltado tiempo, he ofrecido así un documento específico de etimologías. Bien. Bueno, muchas gracias. Gracias, Vero, por tu pregunta. Y ahora Maca quiere hacerte una pregunta, Elvia. Dale, Maca, habilita micrófono. Maca, Macarena. Ahí está. Sí. Listo, dale. Parece que apreté otra cosa y me fui al chat. No te preocupes. Bueno, sí, nos pasa a todos. Estás como Elvia, Bueno, sí, totalmente. Eso le ponía en el chat a la doctora, que nos pasa a todos, la tecnología es así. Bueno, yo más que hacer una pregunta, me pareció admirable desde la organización de la exposición, estuve muy atenta a cómo lo organizó, me pareció muy oportuno y muy interesante empezar a explicar la etimología de la palabra etimología, el propósito, la finalidad, para qué sirve, porque creo que esto que logró la doctora es lo que a veces no sabemos cómo encarar nosotros con nuestros estudiantes, ¿no? Hacerles entender la importancia de estudiar la etimología. Los ejercicios para mí fueron muy creativos y me quedo con algo muy importante que no recuerdo si lo dijo en estas palabras, pero que me pareció muy interesante y que hace rato retomaron también en algún comentario, y es esto también de partir de esas palabras que son significativas, ¿no? Esas palabras que significan algo importante para mí, y que, bueno, estudiar las etimologías desde ahí seguramente va a dejar una marca más que importante, porque el lenguaje, además de ser un estudio etimológico, es esencialmente emocional también. Así que me gustó mucho ese aporte. Bueno, felicitarlos a todos, al equipo, y bueno, y a la doctora agradecerle por esta hermosa charla. La disfruté mucho en todos estos sentidos y bueno, quería compartirlo. Bueno, son muy generosos. Yo acá estoy viendo una personita, María Laura Tórtola, que dice palabras que al ser transliteradas son parecidas pero tienen significados distintos. Por ejemplo, hipocritai. A ver, un hipócrita es un actor, porque simula. Entiendo a dónde va María Laura y lo acepto, pero si nos ponemos a pensar, un hipócrita está actuando.
piensen, hay otras palabras de este grupito de la declinación de temas nada masculinos, por ejemplo, peiratés, de ahí viene peiratá, pirata, que primero es el experto, el que tiene pericia, ¿no? Y luego, claro, se transforma en lo que entendemos hoy por el pirata, que es un experto en las lides del mar y de los botines de los demás, de los otros barcos, ¿no? Pero tarde o temprano, en algún rinconcito, tenemos una semillita que ha quedado de la palabra, ¿no? De la palabra. Es verdad que algunas han cambiado, como bien lo dice, por ejemplo, acá, hipo de caballo va a seguir siendo hipo caballo, hipódromo, hipólogo, ¿cierto? Estos van a seguir siendo. Pero María Laura tiene razón, son parecidas, pero no vaya a creer que tienen significados tan diferentes, que es un poco lo que hicimos con cripta, ¿cierto? Con cripta y bruta, ese tipo de términos, que en algún lado se están tocando, son hermanitas, o por lo menos las bisabuelas. Fíjense que en el jardincito, donde yo estaba de asesora, a mí no me gustan los formicarios, pero había un formicario. Y yo claro, para que entendieran por qué formicario, les comenté que la primera abuelita de las hormigas se llamaba Doña Formica. Y de ahí entonces había quedado formicario. No les dije que venía del latín, ni mucho menos. Pero ahora con mis nietos tengo sí una anécdota simpática. El otro día vinieron a casa y el más chiquito me dice, ¿esto está en inglés, amo? Le digo, sí, está en inglés. Y le dice el hermanito que tiene 6, decile que te lo pase a español o a castellano, porque suenan igual. Pero fíjense los chicos, ¿no? Ya el tema de la fonética, suenan igual. Claro, no le he dicho que castellano o español es lo mismo, entonces él cree que son dos idiomas separados. Bien, Elvia. Muchísimas gracias. Sos tremendamente adorable. Sabés lo que te queremos acá en Salta. Yo te quiero doblemente porque hablas de las etimologías, nos enseñás a dar clases en griego y porque te gusta el vino. Es decir, que tenemos muchas cosas en común nosotras dos. Y con los salteños, muchas, con la Peque, con la Perla, con Carolina, muchas cosas en común. Así que te digo que nos hiciste... sin pantalla. Eso, sin pantalla, la odiamos a la pantalla, pero a la vez la pantalla nos acerca en este momento. Así que bueno, yo quiero agradecerte de corazón tu calidez, porque sos tremendamente cálida, viste esa ternura y esa pasión a la vez, es una rara mezcla de ternura y pasión lo que vos tenés, ¿no? Que no se logra, no es muy fácil mezclar la ternura con la pasión, y vos lográs mezclar de una manera genial. Hemos pasado una tarde preciosa, de verdad, acá rodeados con la etimología, con tu dulzura, con tu sapiencia, porque eso es fundamental. Así que bueno, queremos tenerte profesora en todos nuestros cursos, no sé qué decís. Por ejemplo, Mónica quiere llevarte a Córdoba, Natalia quiere llevarte a Chaco, no sé, algunos te quieren llevar a Buenos Aires, nosotros te queremos traer a Salta y que hagas de profesora de todos los chicos. La verdad que fue genial. El chat acá está explotando, fíjate vos todo lo que te están diciendo, así que estamos de verdad sumamente contentas. Te queremos agradecer profundamente. Ha sido una tarde realmente lindísima, nos has enseñado, como siempre nos enseñás muchísimo, y hemos compartido este momento en esta distensión, ¿viste? Porque al margen de que de verdad es un momento académico, uno puede de tanto como distenderse, ¿no? Y estar mucho más tranquila, y estar mucho, o tranquilo, o tranquile, caramba, y estar mucho así, por supuesto que sí, y poder formularte todas estas preguntas y poder entrar en diálogo con vos. Te estamos escuchando, Elvia, para que nos digas chau.
Escuchame, ¿no has promocionado la nueva charla? Ya mismo, tenés razón, porque vos sos nuestra, es verdad. Me tomo medio segundo, promociono la charla siguiente. Es la del viernes 16 de octubre, la del doctor Alberto Bernabé de la Universidad Complutense de Madrid, va a hablar sobre Orfeo y la música. Posteriormente viene la doctora María José Hidalgo de la Vega, que todavía no ha fijado el día clave, pero es la primera semana de noviembre, va a hablar sobre Zenobia, la reina de Palmira. Y interesantísimo, yo ya vi lo que va a hablar y de verdad es interesantísimo. Y el día... Entonces, el 16. Eso va a ser, el viernes 16 va a ser Alberto Bernabé. La primera semana de noviembre, que tenemos que fijar bien el día, María José Hidalgo de la Vega. Y el miércoles 18 de noviembre, nada menos que Onofrio Vox nos va a acompañar él va a hablar acerca de lo que es la epistolografía griega y la comedia nueva griega. Va a hablar en italiano, para los que saben italiano va a ser un placer escucharlo, y para los que no saben va a haber 2 o 3 traductores que van a estar pendientes de modo que todos puedan escuchar. Ya he pasado el chivo, como dicen, y ahora volvemos a vos, Elvia, que sos la que nos interesa en este momento. Y vuelvo a agradecerte profundamente en nombre mío, en nombre de mi equipo. Está acá la Peque, está Carolina y está Perla, falta Hernán y está faltando Carmen, porque no pudieron estar, pero estamos nosotras 4 y en nombre de los 6 que somos, te mandamos, un beso enorme y te agradecemos profundamente tu generosidad para enseñarnos esto que uno no conoce de verdad y que muchas veces no sabe cómo aplicarlo, y esta bonomía que vos tenés, esta cosa tan hermosa de verdad, que nos permite ser uno mismo en una conferencia. Así que, Elvia, estamos de verdad totalmente contentos y totalmente agradecidos. Entendemos el momento por el que estamos pasando, entendemos esto de la pandemia. Tendrías que explicar la etimología bien explicada, pero ya sabemos que no lo vas a hacer en este momento, y esto que vos estás haciendo es, como te dije al principio, una caricia al alma. Así que ha sido una tarde realmente hermosísima, y esta generosidad en brindar tu espacio para promover a los que vienen. Así que, Elvia, 1.000.000 de gracias. Te cuento que hay mensajes de todos lados, hay mensajes de Jujuy, ya te voy a mandar todo, de Chaco, de todos lados están los mensajes acá, y todo el mundo pide bibliografía, Elvia. Así que, por favor, urgente nos mandás. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Buenas tardes a todos, Buenas tardes. Gracias, Elvia. Un beso inmenso. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos una vez más. No sé si vos, Darío, querés decirnos algo para cerrar. No, está bien. Perfecto, y muchísimas gracias, Elvia, por haber prestado este espacio, ¿sí? Y para poder resolver o algunas de las consultas que estaban muy interesantes, y en sí toda la temática estaba interesante. Ojalá en el futuro, posteriormente, pueda volver a participar. Ojalá mejor sea de forma presencial. No, gracias a usted también, porque la verdad es que ha sido de gran ayuda. Y no lo digo más, pero me disculpo. Yo sabía que me iba a pasar algo. A mí estas máquinas me superan. Pero bueno, se solucionó. Estuvimos como 10 minutos tratando de llegar. Se solucionó, Elvia. Estuviste fabulosa con la recuperación de la computadora. Que les vaya bien a todos. Gracias. Gracias, Elvia. Muchísimas gracias. Gracias, Darío, y gracias a todos ustedes. Muchas gracias por estar. Nos vemos el 16. Chao, chicos. El 16 con Alberto Bernabé. Gracias a todos. Muchas gracias. Yo espero hasta que se vayan. Acá estamos, quedamos las 4 con Darío.